y amén. Vamos a mirar allí una expresión del salmista en el Salmo 107. 107. Gloria a Dios. Lo tiene allí en su Biblia. Y parte este salmo hablando acerca de alabar a Dios porque Él es bueno. Sabe que Dios es totalmente diferente del ser humano, que es un ser creado, ¿sí? Y que eligió perderse, eligió separarse de Dios. Y digo que es diferente porque Dios es santo, Dios es puro, no hay ninguna maldad en Él. Él es perfecto, Él es santo. Dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia no se acaba. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Y cuántas veces en algún momento de nuestras vidas nos sentimos perturbados pensando que ya Dios no tiene misericordia de mí? Cuando Él nos ha tomado en Jesucristo, ¿sí? Él nos dijo que somos sus hijos, porque su obra es suficiente en la cruz del Calvario. Y debemos tener esa confianza diaria sobre nosotros frente a un enemigo que trata de engañar, de confundirnos. Pero su obra está presente en todos los días de nuestra vida. A lo largo de toda la humanidad, esa obra muestra el amor de Dios hacia la humanidad y que es importante tener a Cristo. Y nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿sí? Y la misericordia del Señor es para siempre. No se acaba, hermano, porque para siempre es su misericordia. Y qué interesante que por causa de esa misericordia, dice que Él nos ha coronado de favores y de misericordia, ¿sí? Y dice que debemos alabar al Señor, hablar bien de Él, engrandecerlo. Aún en aquellas situaciones por las cuales, ¿sí?, quiere esa situación ponernos un freno en nuestra lengua para no alabarlo. ¿Sabe que hubo un pueblo que fue esparcido lejos de su tierra? ¿Sí? Y ellos de pronto pensaron allí que estaban allí lejos, sin remedio, desahuciados. Y dice el Salmo 137, la situación de estas personas que se encontraban lejos, allí en Babilonia. Y sin duda estaban lejos porque no habían hecho las cosas bien. ¿Y cuántas cosas no hacemos las cosas bien? Y debemos de decir al Señor, perdóname porque no hice las cosas bien. No tiene la culpa el otro. No tiene la culpa otra situación. Es mi culpa. Es hacernos cargo de aquellos que hacemos mal, ¿sí? No somos perfectos, somos imperfectos. ¿Y cuántas veces caemos en el engaño de pensar que ya no necesitamos de Dios? Necesitamos de Él todos los días, todos los días. Y vemos este pueblo que estaba allí lejos, si se acordaban de Sión, se acordaban de aquella nación, ¿sí? Cuando Dios los visitó y que pudieron comprobar el gozo, la alegría que Él les daba. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y lo hemos experimentado, ¿sí? Y realmente son vivencias que hemos tenido
en el Señor y que muchas veces la circunstancia quiere borrarlo de nuestras vidas para llevarnos a un desespero, a una falta de esperanza. Y allí se encontraba aquel pueblo, ¿sí?, que ellos tenían, ¿sí?, un servicio tan importante dentro de aquel pueblo, que era alabar al Señor. Alabar al Señor. Y dice que aquellos instrumentos que les habían sido dados para alabar, de pronto estaban colgados en unos sauces. Y parecían unos sauces, como esos sauces llorones, que estaban llorando, mirando de lejos lo que un día había ocurrido cuando Dios les visitó. Pero ellos pensaban que, ¿sí?, estaban tan lejos esos días. Estaban añorando. Pero dice allí que junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Se habían entregado a una situación que el Señor no quería. Pues si ellos reconocían que se habían equivocado, que habían errado, Dios los volvería a restaurar, volvería a su tierra, volvería la alegría, la fe y la esperanza. Pero tristemente aquellas personas se quedaron allí debajo, en el anonimato, en el sufrimiento, en el desespero. Y aún personas les decían: canten los cánticos que cantaban en aquella tierra. Y aún el enemigo, ¿sí?, para mirar la situación en la cual habían caído. Pero si ellos se hubieran dado cuenta que el cantar a Dios traería liberación, el enemigo estaría en problema y huiría. El diablo es un diablo vencido, y que él huye cuando el pueblo de Dios le alaba, cuando le busca, cuando está a cuentas con él. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos el cántico de Jehová en tierra de extraños? A veces miramos nuestra situación, pero ¿por qué voy a cantar si estoy pasando lo que me pasa? Empezamos a dialogar con nosotros mismos y darle razón al enemigo. Cuando tenemos del Señor una palabra que dice que debemos cantar, que debemos unirnos a aquel cántico, porque Dios va a intervenir sobre el enemigo. Qué interesante ver cómo fue utilizado ese instrumento llamado arpa en las manos de David. ¿Sí? Aunque no tengamos esa arpa, no seamos músicos, yo no sé ni tocar la guitarra, pero tenemos las cuerdas vocales para cantar al Señor. Más allá que cantemos bien o mal, que ese cántico salga de adentro y diga: Señor, te voy a cantar porque tú eres el que me salva, tú eres el que me libra. Y hay razones para cantar al Señor. Y dice que ese muchacho, ese hombre llamado David, que él sabía usar ese instrumento en las peores circunstancias.
Sabe que él estaba en el campo cuidando de aquellas ovejas. Y esas ovejas necesitaban el cuidado de él, porque sin él estaban desprotegidas. Y David pudo entender que si Dios estaba con él, ese grupo de ovejas estarían seguras. Que aunque viniera el león y el oso, no había problema, porque Dios se encargaría de él, de aquellos depredadores. Qué tremendo usar lo que nos dio el Señor en esos momentos en los cuales estamos pasando por diversas pruebas. Nos dice su palabra que no solamente uno pasa pruebas, sino todo el pueblo de Dios. Y a veces el enemigo nos engaña haciendo ver, mira aquel cómo le bendice, mira al otro, mira al otro. Uno nunca sabe lo que está pasando dentro de esa familia, aunque muchas veces pareciera que todo va bien, pero cada uno tiene sus luchas. Pero miremos al Señor, aferrémonos a Él, usemos lo que Dios nos hizo, nos dio. Alabemos a Él. Dice que debemos alabar a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. No es cantar por cantar. Le cantamos a aquel que nos libró. Miremos de vuelta el Salmo 107. Alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice, díganlo. Cuando dice díganlo, debemos de expresar lo que el Señor ha hecho un día con nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros una vez y para siempre? Dice que Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Díganlo, expresen los redimidos de Jehová. Sabe que todo ser humano, por causa del pecado, debe ser redimido por Dios. Y si no es redimido, no es hijo de Dios. No puede ser salvo, porque a través de Cristo el Señor nos redimió de nuestros pecados. Y hay razones para alabarle, porque Él pasó por alto nuestros pecados. Él perdonó todos nuestros pecados. Y qué interesante que la Biblia habla que no hemos sido comprados, ¿sí?, con cosas corruptibles como el oro, como la plata, corruptibles como el oro y la plata. El ser humano hoy se desvive por el oro, por la plata, por el dinero, por las riquezas. Pero fíjense con qué precio Dios nos compró. Dice que no hemos sido comprados con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre incorruptible de Jesucristo. Ha sido comprado a precio de la sangre de Cristo. Ha sido redimido. Hemos sido redimidos, hermano. Redimido. ¿Y qué significa redimido? Vuelto a comprar. ¿Por qué? Porque el hombre, la humanidad se entregó, se vendió a un enemigo de Dios, al diablo. Fíjense, no pertenecíamos a Dios. Por cuanto dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, excluidos, echados
fuera. Pero si miramos la Biblia, fue la iniciativa de Dios de volver, ¿sí? Volver a la humanidad hacia Él, hacia Dios, pero a través de Jesucristo, siendo redimidos. Redimir, dice, conseguir la libertad de una persona. La salvación es personal, no porque yo tenga a Cristo, ¿sí? La otra persona o mi padre o mi madre son salvos. No, es personal. Redimir, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. La Biblia habla de que nosotros éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Esclavos de la maldad. Esclavos del vicio. Esclavos. Pero Él nos redimió. Pagó el precio. Por eso tenemos que alabar al Señor. Y ese precio no lo dio cualquier hombre, porque cualquier hombre no podía pagar el alto precio, porque ese ser, esa persona debía ser perfecta, sin culpa. Y Jesús fue enviado, dejó su trono para que hoy nosotros tengamos libre acceso a su presencia. Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Sí? ¿Sabe que la canción, la adoración, el cántico suena mejor en la boca de los redimidos? Porque sabemos de quién nos libró el Señor. Pero también cantamos porque también Dios nos librará en la situación en la cual estamos. No nos dejará. Y Él se hará presente. Él tiene todo en sus manos. Él tiene todo en sus manos. Pero ¿cuántas veces nuestro entendimiento se nubla? Se nubla. Díganlo, debemos expresar día a día quién, los redimidos del Señor. ¿Sabe usted que somos llamados a celebrar fiesta en el desierto? ¡Qué desafío que tenía aquel pueblo! Era libertado de mano poderosa del faraón, de los egipcios, pero eran llamados a celebrar fiesta en el desierto. Y celebrar fiesta en el desierto es cuando las cosas van mal, pero digo, Señor, te alabo, te glorifico, porque tú sigues en el trono. Él continúa. Él es inamovible. Nosotros nos movemos de un lado muchas veces al otro. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Pero nuestro Dios nunca cambia y no cambiará. Él es perfecto. Ahora necesitamos mirar esa palabra. Dice, díganlo los redimidos de Jehová. Algo sucede cuando cantamos de corazón al Señor por lo que ha hecho, pero también por lo que hará, adelantarnos, anticiparnos que el Señor intervendrá. ¿Sí? Los que ha redimido del poder del enemigo. Hermanos, nunca hubiéramos podido vencer a un enemigo invisible.
Nunca. Usted puede pelear con alguien que no ve. Dice el Salmo, porque nos libró de un poderoso enemigo que era más fuerte que nosotros. Somos débiles, pero cuando estamos con Dios somos fuertes. Estamos en la hendidura de la roca, de la peña, estamos en Cristo. Nuestra visión debe cambiar. ¿Cuántas veces el enemigo nos saca de esa hendidura de la peña? Porque dice que estamos escondidos. Y a veces el enemigo nos saca de ese escondite para que nosotros nos sintamos solos, sin fuerzas, sin remedio. Y comenzamos a sentirnos solos y lejos, como aquellos que habían colgado el arpa en los sauces. Cuando en nosotros tenemos ese poder a través de la alabanza de decirle no, el Señor tiene la última palabra. El Señor intervendrá. ¿Sí? El Señor tiene la última palabra. Y dice, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Cuántas veces hemos querido huir de situaciones? Muchos en esta Patagonia somos de diferentes lugares de provincias del norte y hemos venido muchas veces buscando, ¿sí?, un trabajo, una situación mejor, aún también huyendo de situaciones que no podíamos, huyendo de problemas familiares. Pero ¿sabes qué hermoso? Que el Señor en cada uno de esos lugares con miles de problemas nos encontró y pudo sanar nuestras heridas. Al que nos sentíamos solos, que teníamos nuestras familias lejos, el Señor nos dio una familia. Dice, Él hace habitar al solo en familia. Y ha sido en la iglesia donde hemos podido crecer, hemos podido levantarnos, hemos podido seguir, porque lejos de Él quedaríamos desahuciados como estas personas en desespero. Pero también el salmista, mirando esta situación, dice, busqué a Jehová. ¿Sí? Él se inclinó a mí y me libró de todas mis angustias, de todos mis temores. Qué hermoso cuando de repente Dios trae la respuesta. ¿A dónde voy a acudir? ¿A dónde voy a ir? En algún momento Jesús estaba frente a sus discípulos y para ellos era dura su palabra, pero es para que despierten, para que no se dejaran engañar por un enemigo que anda alrededor nuestro, dice, buscando a quien devorar. Él siempre es así. Él quiere encontrar el lado flaco, débil de nosotros. Pero si acudimos a Él cada día, Él no va a tener éxito. Nosotros seremos, ¿sí?, exitosos y vencedores todos los días de nuestra vida. Pero no perdamos de vista sus palabras. Esas palabras que Dios trae a tiempo, a fin de que no nos volvamos a la locura, a la incredulidad, a la necedad,
Qué hermoso, hermanos, que somos los redimidos. Por eso cantamos a nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice, por eso cuando decimos que hay razones, a veces decimos dentro nuestro, dame una razón para, Señor, para seguirte, para alabar, si yo estoy en esta otra situación. Y ahí descubrimos en el Salmo 103 que debemos alabar al Señor. Y dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Mayor que esa situación que tienes, que Dios te puede librar, es que Dios te ha perdonado todas tus iniquidades, todos tus pecados. Dice, eres quien perdona todas tus iniquidades. Y muchas veces caemos en esa trampa de no confesar, de quedar allí lastimado, herido, por no confesar nuestro pecado. Y quedamos allí fuera de competencia. Y el enemigo dice, mira, está fuera de competencia. Pero, ¿sabes? El Señor dice, confiesa, apártate del pecado, confiesa. Y camina en libertad junto a mí. Dice la Biblia, acercaos a mí, dice el Señor. Y Él se va a acercar a nosotros. A veces pensamos que Dios tiene que venir. No, tienes que aprender a levantarte, a mirar a su palabra. Hay cosas que Dios nos orientan. Hay palabras que el Señor nos dice y debemos de hacerla para nuestro bien, ¿sí? Para mantener sana nuestra salud espiritual. ¿Cómo está nuestra salud espiritual? ¿Sabes que Dios quiere que gocemos de buena salud espiritual? A ver, Dios quiere que andemos, ¿sí?, así desahuciados. No. Estemos a cuenta. Que es tremendo que la misma palabra está trayendo la solución. ¿Sí? Y de pronto cuando hago lo que debo hacer, el Señor fluirá, el Señor intervendrá. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y dentro de este salmo habla la situación de aquel pueblo, ¿sí?, que Dios libró, como nos libró a nosotros. Dice que anduvimos en algún tiempo a la deriva, sin esperanza, sin Dios. Pero algo sucedió cuando clamamos a Él, a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Clamamos a Él y dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Dice, algunos moraban, algunos estaban allí encadenados en prisiones de oscuridad. ¿Sí? ¿Sí? Y muchos de nosotros, lejos, ajenos de Dios, haciendo, ¿sí?, cosas perversas y malas. Pero cuando clamaron, cuando llegaron
cuando la luz le alumbró, dice, ¿qué hizo Dios? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Así que, ¿cuál es el secreto para que Dios intervenga? Sino volver a Él y clamar, y Él intervendrá. ¿Sí? Y a veces nos falta sensatez, porque muchas veces reconocemos que somos necios. A veces pensamos que ya lo sabemos todo. ¿Sí? Pensando que somos buenos, pero sabe, nadie hay bueno. Qué tremendo lo que es Jesús cuando Él podía decirle a los padres de aquel entonces, imagínense en estos días, si vosotros, siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos. Pero me detenía en pensar, dice, siendo malos. ¿Y saben cuánta gente piensa que es buena? ¿Somos buenos? No lo somos. Hay cosas que Dios ha hecho y ha cambiado nuestras vidas. Pero hay cosas que debemos reconocer que Dios tiene que seguir obrando, pero yo debo colaborar. Un ejemplo, fíjense, de nuestro dinero, de darle a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces cuando debemos hacerlo? Porque no todos los días somos generosos. A ver, hay días que no somos tan generosos. Mezquinamos porque pensamos que nos va a faltar. Pero dice su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y también se me cruza por la cabeza, en algún momento, cuando tenemos que ofrendar, cuando debemos dar lo que le corresponde a Dios, porque está escrito en la palabra con respecto también a los diezmos. Y saben, porque reconozco que hay envidia, hay ira, hay contienda. Que nosotros haya contienda. A veces somos pacíficos, pero a veces no lo somos. Escuché a alguien decir en un momento difícil, que se mueran todos. ¡Wow! ¿Dónde está esa paz? Pero somos así. Y hay algo que en lo personal lo hago, y es cuando me viene esa vocecita en la mente: ¿para qué vas a dar? O da el billete más chico, ¿para qué vas a dar eso? ¿Sabe cómo lo he solucionado? Yo doy más de ese valor que he pensado. No digo, no voy a hacer eso, voy a dar más de lo que he pensado. Es reconocer que eso está en nosotros. Pero también los secretos para que no nos confundamos. Que el Señor nos quiere bendecir, porque servimos a un Dios vivo. Es un Dios vivo. Y a veces pensamos que estamos dentro de una religión. Los religiosos hacen eso. Dan por dar o no dan porque no sienten, pero sabemos que damos porque el Señor dio lo máximo para que nosotros tengamos hoy esa salvación.
la cual debemos cuidar con temor y con temblor. Amén. Y el deseo del Señor es bendecirnos, pero atendamos a esa palabra. Y qué importante que es la fe. Qué importante que es la fe. ¿Sabe que la fe es la que nos hace actuar, dar pasos hacia el Señor por cosas que muchas veces parecieran imposibles, ¿sí? Y hay algo que Dios quiere, es romper nuestros propios prejuicios a través de esa fe, ¿sí? No hay peores limitaciones que las limitaciones que nosotros tenemos en nuestra mente, y es necesario que las derribemos a través de la fe. Quiero terminar con el libro de Marcos, el libro de Marcos 5. La Biblia habla de una mujer, ¿sí? De una mujer, y dice en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 24, hablando de todos aquellos que seguían al Señor. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, y dice que todos le apretaban al Señor, todos le apretaban, ¿sí? Porque habían encontrado en él, ¿sí?, que él les hablaba palabras vivas, ¿sí? Palabras que enriquecían sus vidas, palabras que necesitaban escuchar. Hermanos, estas palabras son las que necesitamos escuchar, que necesitamos alimentarnos. Y estas palabras van a traer fe a nuestras vidas, que no nos van a detener en nuestro caminar. Que estas mismas palabras, si las como, ¿sí?, nada me detendrá. Aún las limitaciones que tengo delante las derribaré. Y sabes que esta mujer se encontraba allí con un gran problema, con una gran vergüenza. Esta mujer por 12 años había tenido flujo de sangre. Sabe que la ley era muy dura en esos tiempos para quienes tenían esta situación. No podían tocar a nadie, ¿sí? Debían considerarse inmundos, sucios. La ley era dura. Debían apartarse. Y dice que esta mujer fue a todo lugar. Visitó todos los médicos. Me imagino lo que habrá gastado en 12 años. Pero dice que no encontrando respuesta, dice que le iba peor, ¿sí? Pero de repente allí estaba el Señor. ¿Sabe que el Señor es la respuesta a todas nuestras necesidades? A todas nuestras necesidades. Y dice allí, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, ¿sí? Y de pronto estaba Jesús y dice, escuchó. ¿Algún médico te dijo que no hay solución para tu vida? Escucha lo que Dios dice, que para Él no hay nada imposible. Amén. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, qué tremendo, cuando venimos a la casa del Señor, volvemos a escuchar su palabra. Porque a veces nos olvidamos. Porque necesitamos recordar permanentemente. ¿Sabe cuando somos grandes? ¿Sí? Nos damos cuenta de eso, que somos grandes,
cuando ya empezamos a olvidarnos, cuando vamos a un lugar y buscamos algo que ya no nos acordamos. ¿Le ha pasado? Bueno, a mí ya me pasa. ¿Sí? Ya me olvido. ¿Sí? Y dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Había algo en su cabeza. Es esa ley que decía, no podés esto, no podés aquello. Y muchas veces el enemigo, no vayas a Dios. No, ¿para qué le vas a pedir a Él esto y este otro? No, pero fíjate en qué condición estás. No, Dios no te va a escuchar. Pero dice esta mujer, cuando yo hablar de Jesús, yo creo que ella tomó esas palabras de Él para que confiemos, para que no temamos, para que nos lancemos a Él, para que rompamos muchas veces las ataduras de religiosidad que hay en nosotros. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Yo me imagino que si hubieran sabido esto los discípulos y aún fariseos, saduceos, los mismos judíos, la hubieran matado. ¿Cómo podía tocarme esta mujer inmunda? Señor, ayúdanos a no juzgar, prejuzgar. Y de repente, qué tremendo, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hermano, no le importó lo que podían decir de ella. Ella derribó los argumentos que ella misma tenía y que de pronto le estaban separando de Dios. Pero a través de esa fe que venía por el oír a Jesús, que se acerque, pues Jesús dice, el que viene a mí no le echo afuera. Y dice que ella vino por detrás. ¿Sabes por qué? Porque ella entendía que no era digna de mirar a Jesús a sus ojos. Porque sabía cuál era su condición. Reconozcamos nuestra condición. Que somos necesitados de Dios. Que necesitamos hoy ser abiertos nuestros entendimientos para darnos cuenta del pecado dentro de nosotros. Muchas veces acusamos a los otros, pero no miramos dentro de nosotros. Es más fácil acusar, ¿sí?, que aceptar y decir, Señor, este soy yo. Le tocó a David. En esa parábola que el profeta le trajo, porque no estaba reconociendo su pecado. Y él emitió un juicio a aquel hombre que teniendo tantas ovejas, ¿sí?, mató y le quitó la oveja que tenía una. Y dice, ese hombre es digno de muerte, no tiene que vivir. Pero ¿sabes la respuesta del profeta? Era esta: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Qué tremendo, qué tremendo. Y aquella mujer, confiando, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Al trono de su gracia. Usted podría decir, ay, pero soy indigno. Trono de la gracia. La gracia de Dios. Un don inmerecido. Pero es para nosotros, sus hijos. Para que no hallemos ningún impedimento.
derribemos nuestros impedimentos que nosotros levantamos. Dice que Él ama al que es, ¿cómo dice la palabra? A ver, al que es sincero, ¿sí? Al ser auténtico, ¿sí? Qué tremendo, hermanos, ¿sí? Fíjense, detrás entre la multitud, pero esas palabras de Jesús, ¿sí? ¿Qué infundían a esa mujer? Confianza. Ten confianza. ¿Se acuerda del ciego de Bartimeo? Ten confianza. Él te llama. No importa los demás. Y Dios nos llama a través de su palabra a acercarnos. ¿Sí? A ser como aquella mujer, a tocar por fe el borde de su manto. Porque decía, fíjense lo que abrigaba dentro de su corazón. Tenía fe, ¿sí? Que Dios iba a tocarla, ¿sí? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pregunta: ¿hay algún azote que está allí golpeando en tu interior, en el corazón? Acerquémonos a Dios para ser librado. Vamos a estar de pie en esta mañana. Necesitamos. Dice una canción: yo sé que estás aquí. A ver, hermanos. Hermanos, esa es la palabra de Dios. Ese es un espejo en la cual cada día debemos mirarnos. Y la palabra es la que nos muestra el verdadero estado, porque muchas veces hay un estado que es falso, que no es lo que nosotros creemos. Pero a través de su palabra podemos ver, pero también Dios trae la respuesta, la solución. Vamos a cantar esta canción. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Está por su Espíritu Santo, está por su palabra, ¿sí? Y tenemos confianza. ¿Tiene confianza en el Señor? Tenemos confianza, ¿sí? Señor, tengo miedo. No tenemos miedo, tenemos confianza y nos acercamos, ¿sí? Y si hay argumentos, si hay algo, estructuras en la mente, derríbelo en el nombre de Jesús. De esos pasos de fe, digo: Señor, aquí estoy. Voy a tocarte, voy a tocar tu manto.